En el siguiente video vamos a hablar sobre los tejidos. Inicialmente vamos a hablar del tejido epitelial y el tejido conectivo. Y pues vamos a hablar de las diferentes subdivisiones, de las funciones, la estructura y demás. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un grupo de células similares unidas para realizar funciones especializadas. Si hablamos de un tejido muscular, las células que están formando el tejido muscular serán células musculares. Así sucede con el tejido nervioso, así sucede con el tejido conectivo, con el tejido epitelial. Son células que tienen que ser del mismo tipo para que puedan ser consideradas un tejido determinado. Desde los inicios de la clase vimos que ciertas estructuras que son micro, que son pequeñas, en el momento que se van uniendo a otras, pues van formando una estructura diferente. Es el caso, digamos, de los átomos que se unen y forman moléculas. Y en este caso, si unimos varias células del mismo tipo, vamos a encontrar entonces un tejido determinado. Los tejidos entonces se clasifican en los siguientes. Se clasifican en el tejido epitelial, en el tejido conectivo, en el tejido muscular y en el tejido nervioso. Estos son los 4 tejidos que encontramos en nuestro cuerpo. Los diferentes órganos pues van a tener alguno de estos o si no, pues realmente todos en conjunto para generar pues la función adecuada del órgano que ustedes estén pues hablando. Entonces pues me dirán el tejido óseo y el tejido cartilaginoso a dónde pertenecen. Entonces, estos tejidos, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, pertenecen al tejido conectivo especializado, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las funciones de estos tejidos? En el tejido epitelial, finalmente, pues su función será el revestimiento y la secreción, o sea, el revestimiento hace alusión a esa función de protección que tiene el epitelio. El tejido conectivo, que le va a dar estructura y protección y también le va a dar sostén, como lo podrán haber pues leído en sus libros, en sus textos. El tejido muscular le va a brindar movimiento y el tejido muscular es el único tejido del cuerpo que puede producir movimiento. Ningún otro tejido en nuestro cuerpo puede generar movimiento, solamente el tejido muscular, dada su estructura y a sus fibras internas. El tejido nervioso le va a brindar relación y control. Toda la parte del sistema nervioso lo que va a hacer es controlar, regular las funciones corporales. Iniciando con el tejido epitelial, hablamos que este tejido tiene una matriz extracelular escasa. ¿Qué era matriz extracelular? Es todo lo que se encuentra por fuera de la célula. Entonces, al tener una matriz extracelular escasa, vamos a encontrar que las células están muy unidas una con la otra. Es un tejido que es avascular, o sea, no hay una arteria que llegue directamente hacia esta capa celular, hacia esta capa de tejido. Por lo tanto, se va a nutrir por difusión. Recordemos que la difusión es el paso de las moléculas a través de la membrana celular. Bueno, está unido con el tejido conectivo por una fina capa extracelular llamada membrana basal. Entonces, todas las células tienen su membrana plasmática, su membrana celular. Pero este tipo de tejido, esta característica que tiene este tejido epitelial, es que tiene algo que se conoce como la membrana basal, que es como una capa final en la parte de abajo de las células, a eso hace alusión la palabra basal, ¿sí? Entonces tenemos la capa de células, ¿cierto? En la parte de abajo tenemos una lámina que se llama la membrana basal. Esa membrana basal es aparte de la membrana plasmática y lo que va a hacer es unirla al tejido conectivo, porque usualmente está el tejido epitelial revistiendo y luego tenemos un tejido conectivo que está en unión con este tejido epitelial justamente por la función del tejido conectivo de sostener. Entonces, son tejidos que van a estar relacionados uno con el otro. Bueno. ¿Cuál es la función entonces? Cubrir y proteger el organismo interna y externamente. Externamente, ¿por qué? Porque la piel es un tejido epitelial, como lo pudieron haber revisado previamente. Entonces, aquí vemos en la imagen de la derecha, vemos esa distribución inicial que habíamos mencionado y era que se dividían en simples y estratificados. Y vemos a grandes rasgos que pues tenemos diferentes formas de las células. ¿Sí? Tenemos células planas, tenemos células cúbicas, hay células que parecen una columna, ¿sí? Entonces, este tipo de distribución de las células, este tipo de forma, lo que va a decir es la función que va a cumplir el epitelio según pues la estructura que esté recubriendo, según en el órgano en el que se encuentre.
Entonces, eso es lo que nos está dando la forma. Claramente, si estoy hablando de un tejido estratificado, pues su función principal será la protección. Pero igual los tejidos epiteliales tienen bastantes funciones que ya las vamos a revisar. Yo puedo hablar que el tejido epitelial, ¿cierto? Tenía inicialmente estas funciones básicas, que es la función de revestimiento y la función de secreción. ¿Ok? En la función de revestimiento, entonces encontramos esta división que ya habíamos mencionado, que es simple, que tiene una sola capa, o compuesto o estratificado, que va a tener varias capas. La función de secreción está relacionada con un tejido glandular, o sea, tiene que haber una glándula envuelta dentro de ese proceso para que estemos hablando de secreción. Entonces, dentro de la parte glandular vamos a encontrar una división que se conoce como exocrino, ¿sí? Si el contenido se va a vaciar a un conducto. Hablemos de la glándula sudorípara, por ejemplo, de la glándula salivar que está produciendo la saliva de la boca. Esas van directo a un conducto y ese conducto finalmente lo que va a hacer es llevar el contenido de la glándula, o sea, la sustancia que se agregó, lo va a llevar hacia el exterior. ¿Okay? Eso es una glándula exocrina, exo de exterior. Mientras que la glándula endocrina está hablando de algo interno, ¿cierto? Entonces las glándulas endocrinas están vaciando su contenido, vaciando la secreción, vaciando la sustancia dentro del torrente sanguíneo. Por eso hablamos que no tienen un conducto. ¿Qué tipo de glándulas encontramos acá? Las glándulas de la tiroides, la glándula suprarrenal, ¿cierto? La tiroides es relacionada con todo el metabolismo corporal y la suprarrenal que está encargada pues con toda esta secreción de adrenalina y otros elementos como el cortisol, que lo que finalmente están ayudando es a que el cuerpo desarrolle pues esas reacciones, esas acciones que debe llevarse a cabo cuando estamos ante una situación de peligro o cuando se aumenta pues el gasto calórico de nuestro organismo. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, que el tejido epitelial puede ser de revestimiento o puede ser glandular, el tejido epitelial de revestimiento tapiza las cavidades de superficies externas e internas, ¿cierto? Entonces, internas hablando de los órganos, mientras que las superficies externas hablamos de ese tejido epitelial que es finalmente la piel. Entonces, vemos aquí en las imágenes, vemos una imagen de la piel con sus diferentes capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿cierto? Vemos las arterias y vemos el interior de la arteria, que a eso nos referimos cuando recubre superficies internas. Vemos aquí la superficie externa del órgano que podemos encontrar en los pulmones y los intestinos. Y vemos también que hace parte de las mucosas, de todas esas mucosas que están tapizando las vías respiratorias, por ejemplo, las vías digestivas. Entonces, a eso hace alusión el dibujo que está hacia la derecha. Este cuadrito que encontramos hacia la parte izquierda de la diapositiva está describiendo esa división de simple y estratificado que vamos a encontrar en los epitelios de revestimiento. Entonces, desde la parte superior hablamos que los epitelios se dividen, los de revestimiento, ¿no? Se dividen en simples y estratificados, ¿verdad? Una sola capa para simple, varias capas para estratificado. Y el simple entonces se está dividiendo en estos tipos. Escamoso o plano. Entonces es importante que sepa reconocer por los dos nombres, porque se puede preguntar o yo puedo preguntar y les puedo decir primero escamoso o les puedo preguntar por plano. ¿Listo? Entonces encontramos escamoso plano, el cúbico, si ese no tiene pues ninguna confusión, el prismático o columnar. Entonces ese también encontramos que tiene dos nombres para referirse al mismo tipo de epitelio, que es que tengan una forma alargada. ¿Ok? Entonces prismático o columnar. Y encontramos el pseudoestratificado. Entonces, el pseudoestratificado es que porque la capa de células, ¿sí? A pesar que solamente una, encontramos células de diferentes tamaños, por eso se habla pseudoestratificado, porque sigue siendo una sola capa, pero esa distribución de diferentes tamaños y que ocupen diferentes disposiciones en el espacio hace parecer que tuvieran más capas. Bueno, más abajo entonces encontramos que se puede dividir en no ciliado y ciliado. Ciliado es que tenga
como unos vellitos en la parte superior, y no ciliado, pues finalmente que no las tenga. Esos vellitos que tiene en la parte superior van a hacer que pueda cumplir su función, por ejemplo, de desplazamiento, que hablábamos entonces de las trompas de falopio y pues el desplazamiento del óvulo. Entonces, cuando el óvulo necesita desplazarse, esos cilios lo que van a hacer es favorecer el desplazamiento del óvulo como tal. Bueno, el estratificado por su parte, que es más de una capa de células, vuelvo y les recuerdo, también entonces vamos a encontrar esa división de escamoso o plano, o sea, puedo tener varias capas de células planas. Encontramos el cúbico, varias capas de células cúbicas, prismático o columnar, varias capas de células en forma de columna, y el de transición. Entonces, ¿qué pasa con el tejido de transición? Son varias capas, ¿sí?, de células que no tienen como una forma determinada, o sea, no puedo clasificarlas como un cuadrado o como un cilindro, ¿sí? Entonces no las puedo clasificar de una forma determinada geométrica. Y lo que pasa es que esa característica de no tener una forma determinada lo que va a hacer es favorecer la función de distensión, ¿ok? De poderla estirar, de poder cambiar de forma. Entonces, obviamente debe estar en lugares donde necesitamos que haya ese cambio de forma, o sea, que se pueda estirar y pueda volver a su forma original. ¿En dónde? En la vejiga, por ejemplo. Entonces, ese epitelio de transición lo encontramos en ese órgano en específico, ¿vale? Entonces, quiero resaltar es que siempre, no solo ahorita en biología que están como iniciando a ver los tejidos y demás estructuras del cuerpo humano, sino que es muy útil también en anatomía que tengan en cuenta que la estructura del órgano que estén analizando, la estructura va a determinar la función. Siempre, siempre está relacionada con la función que debe cumplir dicha estructura, dicho órgano. Bueno, aquí hay algo importante y es que el tejido epitelial estratificado escamoso o plano, ¿cierto? Se puede dividir en dos. Se puede dividir en queratinizado o no queratinizado. Entonces, queratina es una proteína que lo que va es darle dureza, vale resistencia, pero también le va a dar algo de sedosidad, ¿sí? Como de maleabilidad al tejido. ¿Por qué entonces las mujeres se ponen queratina en el pelo? Justamente por eso, porque le da resistencia, le da firmeza, pero también le da sedosidad. Y eso es lo que tiene nuestra piel. Entonces, nuestra piel tiene esas características que acabo de mencionar y por lo tanto es un tejido epitelial escamoso estratificado, queratinizado. ¿Ok? Entonces los epitelios de revestimiento que están dentro de la clasificación plana o escamosa, tanto en la subdivisión simple o estratificado, podemos encontrar los siguientes ejemplos. Podemos encontrar el epitelio simple plano de un vaso sanguíneo, o sea, el que va dentro de la arteria, ¿sí? Encontramos el epitelio estratificado queratinizado en la piel y esa es la imagen que está en la mitad. Entonces, si ven, la capa de células se ve como en moradito, rosadito. Y arriba ven algo que es más rosa pálido, que está hablando entonces de las capas de queratina. Ahí se ve bastantes capas de queratina en ese corte de la piel. ¿Ok? Y luego vemos la otra imagen que habla de epitelio estratificado plano del esófago. Entonces sigue siendo un tejido epitelial plano, estratificado, ¿sí? Pero a diferencia de la piel, no tiene queratina. Entonces, la existencia o no de queratina, pues obviamente depende de la función. El epitelio del esófago, ¿sí?, que está sometido al paso del bolo alimenticio. Entonces, eso va a generar un poco de desgaste, el paso de ese bolo alimenticio. Entonces, por eso es que necesito un tejido epitelial estratificado, o sea, que sean varias capas que le van a brindar protección a esa superficie corporal. La piel obviamente necesito que tenga muchas capas porque es pues el tejido que está en contacto con el exterior, ¿sí? Y le agrego esa función de queratina para que le dé aún más esa dureza, resistencia y demás. Hablando de los epitelios cúbicos, entonces sabemos que esa célula se caracteriza porque tiene igual tamaño en altura y en anchura. Entonces eso nos da la forma de cúbico. Hablando del simple, entonces podemos encontrar en el conducto excretor de una glándula. Cuando les mencioné lo de las glándulas exocrinas y endocrinas, ¿cierto? La exocrina dijimos que tenía un conducto. Entonces ese conducto va a estar tapizado por tejido epitelial cúbico. ¿Ok?
Hablando de un ejemplo de estratificado, entonces podemos encontrarlo también en otras glándulas que sean un poco más grandes. Entonces digamos que la salival yo puedo hablar de que es una glándula pequeña, podría hablar de un epitelio simple, mientras que otra glándula más amplia, una sudorípara, por ejemplo, entonces podría hablar de un tejido estratificado. Continuando con los epitelios prismáticos, entonces ya sabemos que es el mismo columnar, ¿no? Entonces el epitelio simple lo podemos encontrar en la vesícula biliar, que se hace parte pues del sistema digestivo, y el estratificado lo podemos encontrar en la uretra. Entonces también depende entonces de la función. Entonces la vesícula biliar simplemente está segregando sustancias que van a favorecer pues esa degradación de los lípidos, hablando del sistema digestivo, mientras que en la uretra, como siempre está pasando, digamos, el contenido de la orina, por ejemplo, entonces tiene un grado de desgaste, entonces necesito que pues tenga unas capas más para que pueda cumplir esa función de protección. Y en el epitelio de transición, entonces, como les había mencionado, que el ejemplo era la vejiga, donde necesito que tengan esa función de poderse estirar o volver a su forma original, entonces vemos que hacia la izquierda de la diapositiva encontramos el tejido de transición contraído, ¿sí? Mientras que en el lado derecho encontramos el tejido distendido, o sea, un poquito más relajado. Esa es la característica principal. El epitelio pseudoestratificado, entonces mencionábamos que hablábamos de células de diferente altura y por eso daba la sensación que fueran diferentes capas, a pesar de que era pues solamente una. Todas estas células van a tener por su altura los núcleos como en diferente posición, no solamente en una misma fila, como hablábamos de los otros que acabamos de mencionar. Sin embargo, todos están en contacto con la lámina basal, con la membrana basal que mencionábamos al inicio, que era esa capa de abajo que estaba en contacto con el tejido conectivo. El ejemplo de este tipo de tejido epitelial pseudoestratificado lo encontramos en la vía respiratoria, esencialmente en la tráquea, como podemos ver ahí en la imagen. Y adicionalmente este tejido que tenemos aquí de ejemplo tiene cilios. Al encontrarse en la tráquea, al tener la función de desplazar el moco, pues esas células epiteliales deben tener cilios para que ayuden a facilitar el desplazamiento del moco. El epitelio glandular, entonces, es responsable de la secreción. Está formado por células glandulares que se ubican debajo del epitelio de recubrimiento dentro del tejido conectivo. Entonces, si vemos en las células siempre de la glándula se van a como adentrar dentro de ese tejido conectivo, como vemos aquí en la imagen. Entonces van a secretar sustancias a conductos, a superficies o a la sangre. Entonces vemos en nuestra imagen de la derecha una glándula exocrina, que era lo que les mencionaba al principio, y que el producto de secreción finalmente va a llegar al exterior. Ahí dice células epiteliales glandulares, conducto y finalmente producto de la secreción. Ahí esas bolitas amarillitas que salen en la imagen. Mientras que en la otra imagen, la que está a la derecha de ese cuadrito, ¿sí? Encontramos entonces la glándula endocrina y vemos la sustancia que segrega que está en los punticos verdes y vemos que ahí está dibujado un vaso sanguíneo, diciéndonos que esa sustancia de la glándula endocrina va hacia el torrente sanguíneo. Y finalmente lo que va a hacer pues es afectar todo el metabolismo en general, ya que está pues distribuida a lo largo del organismo por medio de la sangre. Lo que les mencionaba de las glándulas endocrinas, entonces a cabeza de ese sistema endocrino encontramos la glándula pituitaria o la hipófisis, que esa glándula lo que va a hacer es controlar todo el metabolismo, o sea, va a controlar a las otras glándulas que hacen parte de ese sistema glandular. Encontramos en la imagen el timo es una glándula que está en los niños, en los adultos ya no encontramos el timo, está muy pequeñito y se ubica aquí en la parte anterior del cuello y lo que va a hacer es producir esas células de defensa en nuestro cuerpo. O sea, las células blancas, los glóbulos blancos, algunos de ellos, porque si saben, los glóbulos blancos se dividen en diferentes tipos, pero especialmente los linfocitos que hacen parte de ese grupo fueron formados por el timo. Encontramos el páncreas, que está relacionado pues con toda esta producción de insulina, con el control pues de la glucosa en el torrente sanguíneo.
En el hombre, los testículos, productores de espermatozoides, ¿sí? Encontramos la glándula tiroides y paratiroides. La tiroides está a cargo entonces del metabolismo corporal, pero obviamente controlada primero que todo por la hipófisis, ¿sí? Entonces la hipófisis lleva la señal a la tiroides y a las demás glándulas, pero específicamente la tiroides va a segregar hormonas, que es la sustancia que segregan las glándulas, las hormonas, y lo que va a hacer es controlar ciertas funciones metabólicas. Entonces las personas que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo, su metabolismo corporal está alterado. Entonces, hipo, que tiene un metabolismo más bajo, suelen ser personas gorditas, aunque pues los síntomas pueden variar un poco. Pero esencialmente los hipo, al tener un metabolismo más bajito, pues suelen ser personas gorditas, un poco pues que les da más sueño, ¿sí? Y las personas que tienen hipertiroidismo, entonces el metabolismo está aumentado, la tasa metabólica está aumentada, entonces el gasto energético es muy alto, y entonces suelen ser personas delgadas, aunque vuelvo y les digo, no todas las personas que padecen este tipo de enfermedades pues tienen como los mismos síntomas, ¿ok? Y las paratiroides, la paratiroides es otra glándula que está en control del calcio, ¿ok? De ese metabolismo, ese nivel de calcio que debe haber en nuestro cuerpo. Glándula adrenal o suprarrenal también se le conoce porque está sobre el riñón y está encargada de segregar diferentes hormonas relacionadas. Ya les había mencionado al principio de esta presentación, cuando estábamos haciendo la subdivisión, relacionada con la adrenalina, con el cortisol, que son hormonas que van a, digamos que, a favorecer el uso de sustratos cuando el organismo se encuentra en situación de peligro, de estrés y demás. Bueno, y los ovarios en la mujer, pues obviamente que están produciendo el óvulo, que finalmente pues va a ser fertilizado, y encontramos ya después el proceso pues de toda la formación del embrión como tal. Las glándulas exocrinas entonces las podemos dividir en tres tipos. Podemos dividirla en holocrina, merocrina y apocrina. Ya otra vez les menciono que exocrina es que el contenido se vacía en un conducto y puede llegar hacia el exterior. Bueno, para que les quede muy claro. Hablando de la holocrina, ¿sí? La que está como rosadita, ¿qué pasa con la holocrina? Y es que cuando segregan la sustancia que están produciendo, va a haber desintegración del contenido de la célula. O sea, la mayoría del contenido de la célula se va a ir junto con la sustancia que están produciendo. Ejemplo, la glándula sebácea, ¿sí? Entonces, cuando esa parte grasa que sale al exterior por la glándula sebácea va a salir con contenido celular. Entonces va a haber un poco de destrucción de la célula, y si pueden ver en la imagen, ahí dice nueva célula. O sea, siempre se está regenerando porque al perder la gran parte del contenido celular, cuando sale la sustancia hacia el exterior, pues debe haber en formación una nueva célula. Bueno, la merocrina, que es la amarillita, entonces vemos que la célula está intacta, ¿sí? No se destruye nada del contenido celular y simplemente la sustancia sale hacia el exterior a través del conducto. Entonces la glándula salivar está produciendo la saliva y finalmente pues este líquido no está conteniendo ninguna parte de la célula como tal, en la célula que está formando la glándula. Y en las células apocrinas, las glándulas apocrinas, perdón, encontramos el ejemplo, la glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa con la glándula mamaria? Al producir la leche materna, ¿cierto? En el proceso pues, de amamantamiento del bebé y demás, esa leche materna tiene contenido de pequeñas porciones de las células que conforman la glándula. ¿Sí? A diferencia de la holocrina, que gran contenido celular se destruye, en la apocrina simplemente como hay pellizcamientos de ese contenido celular. Entonces, digamos que la renovación de la glándula mamaria es diferente a la holocrina, porque en la holocrina yo sí debo tener una, digamos, reintegración total del contenido celular, mientras que en la mamaria simplemente algunas partes de esas células van a ir dentro del contenido como tal, pues de la leche materna, que es lo que segrega. Este cuadrito entonces está resumiendo las diferentes glándulas exocrinas que podemos encontrar. Entonces encontramos las salivares al interior de la boca, ya sabemos que la secreción es la saliva y la función de la saliva como tal. Las lagrimales, las sudoríparas, las mamarias, las sebáceas, las digestivas, que pues finalmente están produciendo el jugo gástrico, y las intestinales,
produciendo el jugo intestinal, que obviamente pues estas funciones digestivas son para transformar el contenido de los alimentos en una estructura más simple que se pueda pues metabolizar. Entonces, este cuadrito es muy importante como para que tengan en cuenta las diferentes glándulas exocrinas que podemos encontrar dentro de nuestro cuerpo. Hablando entonces de las funciones de los epitelios, porque son varias, iniciando con la función de absorción, encontramos que el epitelio de revestimiento de la vesícula biliar, al ser parte del sistema digestivo, pues está relacionada con la absorción, ¿no? Entonces va a absorber agua, va a absorber iones y finalmente pues esta función de absorción también está compartida con la formación de la bilis. Les mencionaba entonces que esa función de absorción de los epitelios la encontramos en el sistema digestivo como tal, y en esta imagen podemos ver las vellosidades intestinales que están recubiertas por ese epitelio, ¿sí? Por esa mucosa, y su función principal pues es la absorción. El tejido epitelial en su función de protección. Entonces vemos aquí nuestra imagen con la piel con sus diferentes capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. En cuanto a la función de excreción, podemos hablar de excreción de agua y de metabolitos. Y un ejemplo lo podemos encontrar en los túbulos renales, pues la función de excreción que está relacionada con la función del riñón. Y encontramos que el ejemplo es el tejido epitelial cúbico simple. La función de secreción del epitelio, entonces sabemos que está relacionada pues con esa función glandular, segregando las diferentes sustancias que van a tener una función específica dentro de nuestro cuerpo. Y también podemos encontrar secreción intestinal, ya que sabemos pues que la función del intestino es realizar esa absorción de nutrientes, es desdoblar aún más los alimentos. Entonces vamos a favorecer esa digestión por medio de enzimas que van a ser segregadas por ese epitelio. Función de filtración, especialmente en el riñón, y pues todo lo que hace parte del glomérulo, que es la zona que realiza la filtración en el riñón. Y la función de recepción sensorial, que está relacionada con esas terminaciones nerviosas sensitivas que se encuentran dentro de esta capa de tejido epitelial. Entonces vemos los ejemplos del tacto, vemos los ejemplos en la lengua, por ejemplo, del gusto, la parte olfatoria. Entonces está relacionada con esa terminación nerviosa que se encuentra dentro del tejido epitelial. Finalizando el tejido epitelial, entonces, vamos a empezar a hablar del tejido conectivo o conjuntivo. Entonces, es un término que puede ser intercambiable. Yo me puedo referir como tejido conectivo o como tejido conjuntivo. ¿Cuáles son esas diferencias que hay con el tejido que acabamos de ver en el epitelial? El tejido conectivo va a tener abundante matriz extracelular. Entonces, esa es una de las diferencias principales que hay entre estos tejidos y pues va a marcar la diferencia de la función que tienen. Función principal es sostener. Entonces, darle estructura y demás, pero la función principal es sostener. También va a conectar, va a unir, va a nutrir, si hablamos del caso de la sangre, que es un tejido conectivo también especializado. Y es un tejido que es vascularizado. O sea, esa es la otra diferencia primordial entre el epitelio y este tejido, ya que hablamos que el tejido epitelial pues no tenía una vascularización directa, sino que se nutría por difusión, diferente a este tejido conectivo que sí cuenta con vasos sanguíneos que le van a brindar pues todos los nutrientes, oxígeno, van a barrer sustancias de desecho. Entonces encontramos aquí en la imagen, ¿cierto? Diferentes ejemplos. Podemos hablar de tejido conectivo laxo, ¿sí? Que está obviamente debajo de la piel, o sea, todo ese tejido subcutáneo. El tejido conectivo denso, que es un ejemplo el ligamento, que vamos a hablar pues por el contenido de fibras ahorita más adelante. El tejido adiposo, que hace parte pues de ese tejido que le va a brindar protección, amortiguación a nuestro cuerpo. El cartílago, que lo encontramos en diferentes articulaciones, el tejido óseo, que hace parte pues de todo nuestro esqueleto, que le da el sostén principal a nuestro organismo, y la sangre. La sangre es tejido conjuntivo, tejido conectivo líquido.
Componentes del tejido conectivo. Entonces vamos a ver que este tejido está compuesto por células, pero también está compuesto por matriz extracelular. Al tener abundante matriz extracelular, pues hablaremos de los diferentes componentes de esa matriz extracelular. En las células encontramos los fibroblastos, las células mesenquimatosas, los macrófagos, los mastocitos, las células plasmáticas, los adipocitos, los leucocitos, ¿sí? Entonces, estas células lo que van a hacer es brindarle protección al tejido, ¿cierto? Pero mientras las otras le están dando protección, la célula que está relacionada con la producción del mismo tejido, ¿cierto? Son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células más importantes, son las que están relacionadas con la producción, con la síntesis del tejido como tal, de la matriz extracelular. Es para que lo tengan claro, los fibroblastos. Bueno. El resto, por ejemplo, los macrófagos, están relacionados con esa defensa ante bacterias, ¿sí? Los leucocitos también son de defensa. Adipocitos, bueno, ya si hablamos de un tejido que está relacionado con el tejido adiposo. Bueno, la matriz extracelular, entonces, ¿de qué va a estar compuesta? Está compuesta por fibras de colágeno esencialmente, y eso lo deben tener muy claro. El colágeno es el que está más abundante dentro de esa matriz extracelular. Son fibras que le están dando esa característica de resistencia al tejido conectivo. También va a tener otras fibras, por ejemplo las fibras de elastina, ¿cierto? Que van a estar más abundantes según la zona en la que se encuentren. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan del pulmón, de los órganos huecos y vasos. Las arterias van a tener, dentro de su tejido conectivo que las recubre, van a tener más fibras de elastina. Hablando del pulmón también, porque el pulmón tiene que cambiar de diámetro, entonces necesito un tejido que le brinde esa característica de poderse estirar y de poderse contraer. Bueno, las fibras de elastina, entonces, como dice su nombre, permiten tener esa capacidad de elasticidad. Sin embargo, el colágeno sigue siendo el más importante, dándole resistencia a la tensión. ¿Y dónde van a abundar? Pues en los tendones, porque son las estructuras que van a resistir una mayor tensión, dado que están relacionadas con el movimiento, están relacionadas con la contracción muscular. Entonces aquí encontramos un mapa también muy útil para que podamos entender esas subdivisiones que están del tejido conectivo o conjuntivo. Podemos encontrar el tejido conectivo propiamente dicho, ¿cierto? Que lo dividimos en denso y laxo. Yo sé que en el texto, en sus libros, también lo dividen dentro de ese tejido propiamente dicho en adiposo, ¿ok? Pero, bueno, lo podemos encontrar en esa división, pero también el tejido adiposo se puede considerar un tejido especializado. Entonces, lo pueden encontrar en cada una de las divisiones. Bueno, siguiendo con esta parte del propiamente dicho, el tejido laxo se divide en areolar y reticular. Y ahí en esa división era que encontrábamos lo de adiposo. Entonces, lo podemos encontrar ahí o, pues, personalmente yo considero que debe ser un tejido especializado. En el tejido denso vamos a encontrar el irregular, el elástico y el regular. ¿Okay? En los tejidos especializados, entonces encontramos la sangre, encontramos el hueso, encontramos el cartílago y el tejido adiposo, que era lo que les mencionaba ahorita. ¿Sí? Entonces, personalmente considero que el tejido adiposo es un tejido especializado. ¿Vale? El hueso tiene sus subdivisiones, que igual ya la veremos cuando estamos hablando del hueso específicamente. El cartílago también tiene sus subdivisiones. Y el tejido adiposo también tiene unas subdivisiones. ¿Okay? Entonces, este es un cuadrito a grandes rasgos de toda la temática de tejido conectivo. Iniciemos entonces con el tejido denso, con el tejido conectivo denso. Y su primera subdivisión, que es el tejido conectivo denso irregular. El tejido conectivo denso irregular, ¿sí?, tiene las siguientes características. Van a tener células que son los fibroblastos, y les mencioné anteriormente que la célula más importante, la que le está dando las características al tejido, es el fibroblasto. Bueno, tiene escasa matriz extracelular. Entonces, se van a confundir como así, no es que tenía bastante, ahora que tiene poca, entonces ya les explico eso. Entonces, si yo comparo el tejido epitelial con el tejido conectivo, claramente el tejido conectivo tiene una mayor matriz extracelular.
ya que las células no están una junto a la otra como si pasaba en el tejido epitelial. Pero si yo tomo los tejidos conectivos y empiezo a ver cuál tiene más matriz que el otro, ¿sí? Podemos ver que el denso irregular tiene menos matriz extracelular que los otros tejidos conectivos, ¿cierto? De ahí viene el nombre de denso. Cuando yo digo que algo es denso es que tiene muchas cosas contenidas en él. Entonces, este tejido va a tener mucha concentración de fibras de colágeno. Entonces, de ahí viene su nombre de denso, ¿ok? Por tener esas fibras de colágeno, pues claramente va a tener una mayor resistencia al estiramiento, ¿sí? Esa característica se la da al colágeno, ¿sí? Y obviamente, pues ahí tenemos nuestro otro cuadrito que les está recordando que son fibras colágenas. ¿Por qué se le da el nombre de irregular? Irregular es porque yo no voy a encontrar esas fibras de colágeno totalmente organizadas de una manera paralela y que se vea totalmente simétrico el tejido si yo lo veo en un microscopio, ¿cierto? Entonces, al no tener esa organización como tan perfecta en el espacio, la hablamos de tejido denso irregular. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en cápsulas articulares, lo vamos a encontrar en ese tejido subdérmico, o sea que está debajo de la piel, en el periósteo, que es el tejido conectivo que cubre el hueso, ¿cierto? La dura madre, que es el tejido conectivo que cubre el sistema nervioso, o sea que está cubriendo el cerebro y que cubre la médula espinal, así se llama, la dura madre. Y en las vainas de los grandes nervios, o sea, nosotros tenemos nervios de gran calibre, tenemos nervios de poco calibre, ¿cierto? Entonces, en los nervios que son bien gruesitos, va a estar recubriéndose por medio de un tejido conectivo que obviamente le va a brindar también protección y resistencia a qué? A la tensión, porque dijimos que eso es lo que le da el colágeno, resistencia a la tensión, ¿vale? Porque es importante que en esas estructuras que les mencioné sean tejidos irregulares, o sea, que la fibra esté distribuida no solamente en una forma, sino que tenga diferentes ubicaciones en el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario en estas estructuras. Lo que pasa es que tanto la cápsula, por ejemplo, o el periósteo, ¿cierto? Son estructuras que están sometidas a tensión, sí, pero en diferentes direcciones. ¿Sí? Entonces puede haber una tensión que sea de esta forma, una tensión que sea en diagonal, una tensión que sea en circular. Entonces, en ese punto, no me sirve, ¿sí? A mi organismo no le sirve que tenga una estructura que solamente resista de una forma, sino que debe resistir en diferentes formas, ¿cierto? Entonces, de ahí en la naturaleza que sea denso y regular. El siguiente tejido dentro de esta clasificación encontramos el tejido denso elástico. El tejido conectivo denso elástico entonces se va a caracterizar por tener fibras de colágeno, sí, eso, todos los tejidos conectivos tienen fibras de colágeno, pero va a tener una mayor proporción de fibras elásticas. Bueno, entonces esa riqueza de fibras elásticas le va a ayudar a cumplir su función. Vemos estos siguientes ejemplos. Tenemos el ligamento amarillo, ¿sí? Es un ligamento que está en la columna y ese color amarillento se lo dan las fibras elásticas, ¿cierto? Entonces, como es un ligamento que está en una zona de la columna donde tiene que estar resistiendo diferentes movimientos, porque el rango de movimiento de la columna es bastante amplio, entonces en esa zona ese ligamento amarillo va a estar hecho de fibras elásticas. Entonces ahí encontramos ese ejemplo. Los pulmones, o sea, ese tejido conectivo que está recubriendo el pulmón, debe tener características elásticas dada la naturaleza de la acción que realizan los pulmones. Bueno, y el tejido conectivo que está recubriendo las arterias, ese tejido también necesita ser elástico porque cuando se envía, ¿sí? Cuando el corazón bombea ese flujo de sangre, el diámetro de la arteria siempre está cambiando. Entonces el corazón bombea y se expande y luego lo empuja hacia el resto de la arteria y ahí va cambiando su calibre. Entonces finalmente esa característica de extensibilidad se la da ese tejido conectivo con abundancia de fibras elásticas. Y finalmente el tejido denso regular. El tejido denso regular, ¿cierto? Entonces, a diferencia del irregular, sí vamos a encontrar las fibras ordenadas y van a estar alineadas en la misma dirección. Dada la naturaleza de la función del órgano al que hacen parte,
¿sí? De la estructura de la que hacen parte, entonces vamos a tener esa alineación que le va a favorecer a cumplir la función. Son resistentes a la tracción, o sea, a la tensión. Si yo lo estiro, ¿cierto? Va a resistir muy bien a esa fuerza. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En tendones, ligamentos y aponeurosis. Digamos que si yo comparo el tendón con el ligamento, ¿sí? El tendón tiene especialmente las fibras muy organizadas de manera paralela, ¿cierto? Y siguiendo la forma del vientre muscular. Entonces, si yo tengo un bíceps aquí, uy, no sale. Si yo tengo un bíceps aquí, ¿cierto? Y mi tendón está en esta forma, las fibras van a estar en esta forma, ¿ok? Pero si yo hablo de los ligamentos, entonces los ligamentos van a tener predominantemente las fibras en una dirección, que es la dirección donde está el ligamento uniendo hueso a hueso, ¿sí? Pero pueden tener un poco de proporción de esas fibras en otras direcciones, ¿sí? Entonces, esencialmente yo lo organizo como un tejido denso regular al ligamento, pero debo saber que ese ligamento tiene predominancia, o sea, hay más fibras organizadas en una sola dirección y un pequeño porcentaje en otra dirección. Y eso es lo que le favorece al ligamento resistir fuerzas en diferentes direcciones. ¿Sí? Eso es lo que le da su característica de poderle dar estabilización a una articulación. Entonces es importante, yo se los mencioné en clase, que el músculo está unido al tendón y luego al hueso. O sea que el tendón me sirve de unión de músculo a hueso. Mientras que el ligamento lo que está haciendo es unir hueso a hueso, ¿vale? ¿La aponeurosis qué es? La aponeurosis es como un tendón, estructuralmente es un tendón, ¿sí? Si yo lo veo en un microscopio responde a la estructura microscópica de un tendón, pero no tiene esa forma alargada característica que pues tenemos nosotros en la mente de un tendón, ¿cierto? Que es una estructura así alargadita. Una aponeurosis es un tendón que está como más distribuido de forma aplanada en el espacio. Entonces son en zonas donde hay como gran acumulación de fibras, de músculos que llegan como hacia la misma zona y que entonces no puedo como tener una distribución solamente en un fino tendón. Entonces podemos encontrarlo en las zonas aquí de la palma de la mano, donde tenemos diferentes músculos que están en la misma zona. Entonces se hace como un tendoncito común, aplanado, y es lo que se conoce como la aponeurosis. O puedo tenerlo en la zona lumbar también, donde van a llegar diferentes músculos de la zona lumbar, ¿cierto? Y se van a encontrar en la misma zona y entonces van a formar un tendón común aplanado, que es la aponeurosis lumbar. Entonces, si vemos este cuadrito, chicos, esta tabla, podemos hablar de la composición estructural de los tendones y los ligamentos. Entonces, esencialmente podríamos decir que tienen la misma función, pero va variando según sus componentes un poco y también, pues, la estructura que están uniendo. Ya les dije que músculo a hueso se une por medio del tendón y hueso con hueso se une por medio del ligamento. Entonces, material celular, por ejemplo. Entonces, el fibroblasto, que era la célula característica que les dije, vamos a encontrar un porcentaje igual, del 20% para cada una de las estructuras. La matriz extracelular, que era todo esto que está por fuera, ¿sí? Por fuera de la célula, entonces está compuesto por agua. Podemos encontrar un componente de 60-80% de agua, tanto en el ligamento como en el tendón. De sólidos, que son otras proteínas que podemos encontrar dentro de esa matriz extracelular. Podemos encontrar glucosaminoglicanos, así se llama, pero bueno, digamos que mi objetivo no es que se aprendan todos estos nombres, ¿ok? Sino que hablamos de otros contenidos sólidos entre el 20 y el 40%. Colágeno, entonces, colágeno en el ligamento encontramos de 70 a 80% y en el tendón ligeramente mayor. ¿Por qué en el tendón va a ser mayor? Porque está recibiendo esa fuerza de tracción, esa fuerza de tensión desde el músculo, ¿vale? ¿Qué tipo de colágeno? Entonces, colágenos hay diferentes tipos, hay bastantes clasificaciones, ¿ok? Pero los más importantes son los 4 primeros. Si hablamos del tipo 1, entonces en el ligamento vamos a encontrar un 90% del tipo 1, en el tendón un 95 a 99%, o sea, una mayor proporción de ese tipo de colágeno en el tendón, bueno, dada su función de resistencia a la tensión. El colágeno
tipo 3, entonces encontramos ese 10% restante, está hecho de este tipo de colágeno en el ligamento, mientras que en el tendón encontramos una proporción menor, lo que quiere decir que esas características de colágeno nos podríamos decir que el tipo 1 es el que tiene pues una mayor resistencia a esa tensión, ¿vale? Sustancia fundamental, ¿sí? Que es, digamos que esta unión con otras proteínas, como para no irnos ya específicamente a cada una de ellas, pues encontramos un 20 a 30% en el ligamento y una proporción ligeramente menor en el tendón. Entonces ahí nos va a dar esas características diferenciadoras entre estas dos estructuras. Continuando con el tejido conectivo, hablamos entonces ahora del tejido conectivo laxo y sus dos divisiones, areolar y reticular. El tejido areolar forma el tejido subcutáneo. O sea, finalmente ese tejido areolar lo que le va a dar es como el relleno a cada una de las estructuras que van a estar pues dentro de nuestro organismo, como que va a llenar esas cavidades, esos espacios que hay entre órgano y órgano, entre la piel y el resto de las estructuras, por eso lo encontramos en el tejido subcutáneo, ¿sí? El tejido reticular entonces lo que va a hacer es una malla, como una malla de soporte a los órganos en específico, ¿sí? Entonces el areolar como que va a llenar las cavidades, mientras que el reticular lo que va a hacer es formar una malla de soporte. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En el hígado, en el vaso, en los ganglios, ¿sí? Entonces, todo lo que yo necesito soportar por medio de una matriz, por medio de una malla, va a ser tejido reticular. El tejido conectivo especializado, entonces ya vemos que tenía esas diferentes subdivisiones, entonces vamos a empezar a verlas cada una. El tejido conectivo especializado sanguíneo, entonces va a caracterizarse por tener una matriz extracelular líquida, y esa matriz extracelular líquida se conoce como el plasma sanguíneo, que es la parte acuosa de la sangre. Entonces, en componentes hablamos que el agua corresponde a un 91 o 92% de ese contenido de la sangre, o sea, tiene una cantidad de agua bastante grande, bastante alta. Vamos a tener proteínas como el fibrinógeno, las globulinas, las albúminas, que están relacionadas con el transporte de nutrientes, con digamos que la cicatrización de si ocurre alguna afectación en nuestro cuerpo, ¿sí? Esas proteínas van a funcionar ahí. Y lo vamos a encontrar de un 7 a 8%. Y otros solutos, porque también estamos transmitiendo ese tipo de moléculas, de átomos a través del torrente sanguíneo, podemos encontrar sodio, potasio, calcio, cloro y otras enzimas dentro de un 1 o 2% del contenido. Si nosotros hacemos un análisis de un tubito de sangre, lo metemos en una maquinita que lo que va a hacer es favorecer la división de cada uno de los componentes de la sangre, podemos encontrar un tubo como el que se encuentra aquí a su derecha, donde en la parte superior encontramos el plasma. Vamos a tener una pequeña capa que va a estar formada por los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿cierto? Y luego abajo un componente un poco mayor de glóbulos rojos. O sea, eso nos da a entender que cuál es la proporción del contenido en nuestra sangre. O sea, el plasma es el que está en mayor proporción, glóbulos blancos y plaquetas habrá en una menor concentración, mientras que glóbulos rojos también tenemos una gran concentración de glóbulos rojos, porque ya sabemos que los glóbulos rojos lo que van a hacer es transportar el oxígeno a todo el organismo y eso es una función bastante importante. Funciones de este tejido, del tejido sanguíneo, esencialmente transporte de nutrientes, oxígeno y hormonas, esas hormonas que vienen de las glándulas endocrinas, acuérdense. Transporte de sustancias de desecho. Entonces, así como a la célula le llegan sustratos para realizar funciones, también la célula va a producir sustancias de desecho. Y la sangre es la que va a barrer esas sustancias de desecho y la va a llevar a los órganos que van a realizar la filtración, en este caso, los riñones. Y la sangre también está relacionada con la función de regulación de la temperatura y el pH. Esto de pH lo veremos más adelante. Y en cuanto a la regulación de la temperatura, claramente cuando la sangre está pasando por una superficie corporal mucho más expuesta, ¿cierto? Está más cercana a la piel, con el ambiente lo que va a hacer es disipar el calor. Entonces así cumple esa función de termorregulación.
Entonces, estas son las células de la sangre a las cuales nos estábamos refiriendo anteriormente. Los glóbulos rojos o eritrocitos, que son los que están más abundantes, que van a transportar el oxígeno, o sea, tienen hemoglobina, y tienen una vida en promedio de 120 días, o sea que siempre se están renovando. Digamos que relacionados con el campo de ustedes saben que las transfusiones sanguíneas se utilizan como doping, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un glóbulo rojo que dura 120 días, y cuando está cercano pues a esos últimos días de vida, obviamente su calidad de transporte de oxígeno va a disminuir. Si un deportista recibe una transfusión sanguínea justo para una competencia, es considerado doping porque le estoy colocando células nuevas, células sanas, células jóvenes que lo que van a hacer es mejorar esa transmisión de oxígeno. Entonces, por eso es que se conoce como doping y pues obviamente los deportistas no pueden tener ningún tipo de transfusión cercana pues a la competencia. Bueno, las plaquetas que entonces están relacionados con la cicatrización, con la coagulación. Vida media de 10 días, o sea, ya sabemos que esas células también se están renovando constantemente, por eso los plasmas ricos en plaquetas y demás, que entonces también si yo le estoy dando un suplemento de plaquetas que lo que va a hacer es mejorar esa cicatrización, esa coagulación, pues obviamente va a mejorar la apariencia de la piel, en el caso que se utiliza en medicina estética. Bueno. Los glóbulos blancos o leucocitos, que ya vemos que hay diferentes tipos, miren, linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿cierto? Mi intención no es que se sepan todos los nombres, sino que simplemente reconozcan que hay unos glóbulos blancos que tienen varias divisiones y su función principal, que es la defensa del organismo. El siguiente tejido especializado que vamos a hablar es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, así como los tejidos conectivos que ya vimos, va a estar formado esencialmente por células y por matriz extracelular, donde está contenida pues, las fibras de colágeno. ¿Okay? Las células principales son los condrocitos. Entonces, así como dijimos que en los otros tejidos que no eran tan específicos, hablábamos del fibroblasto, en el caso del cartílago son los condrocitos. El cartílago no está vascularizado ni recibe nervios o vasos linfáticos. Eso quiere decir que no hay recepción sensorial dentro del cartílago. Entonces, ¿qué pasa con el cartílago? ¿De dónde recibe como los nutrientes y demás? El cartílago está ínfimamente unido al hueso, ¿cierto? Porque es difícil separar esas dos estructuras. Si ustedes han visto un hueso en vivo, pues es complicado dividir las dos, están muy unidas. La última capa del hueso, que es el periósteo, esa sí está inervada, sí está irrigado y demás, de ahí van a difundir las sustancias hacia el cartílago. Bueno. La otra forma de nutrición es la nutrición por medio del líquido sinovial. El líquido sinovial es como un lubricante que se encuentra dentro de las articulaciones, que está formado por la matriz sinovial y lo que va a hacer es favorecer el deslizamiento de cada una de las estructuras y de ahí también pues pueden difundir diferentes sustancias hacia el cartílago y finalmente pues nutrir. Flexibilidad y resistencia del cartílago a la compresión permiten que funcione como un absorbedor de choque. Entonces siempre lo encontramos en las articulaciones, absorbiendo impactos, amortiguando, favoreciendo el deslizamiento de cada uno de los huesos. Entonces, ¿a qué se debe esa flexibilidad y resistencia? Al componente de colágeno que tienen. Entonces van a permitir movimientos de las articulaciones casi sin fricción, ya que son superficies lisas. Obviamente digamos que esa disminución de la fricción entre cada una de las superficies óseas depende también del líquido sinovial. Entonces, por eso es importante realizar calentamiento, movimiento articular, o sea, inducir movimiento antes de realizar una actividad física fuerte que va a involucrar pues gran acción de las articulaciones, ya que esa matriz extracelular, esa matriz, esa matriz sinovial de la articulación se estimula por medio del movimiento. Entonces, en el momento que yo estimulo la matriz, produzco más líquido sinovial y eso lo que va a hacer es favorecer el deslizamiento de las estructuras. Existen tres tipos, ¿sí?, de fibras y tres tipos de cartílago según pues el que nos estemos refiriendo. Entonces encontramos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. ¿Sí? Entonces
se encuentran según las fibras que vamos a encontrar en su estructura microscópica: hialino, elástico y fibrocartílago. El colágeno que vamos a encontrar dentro de esta estructura es esencialmente colágeno tipo 2, donde su función pues obviamente es darle resistencia al tejido y obviamente también a la presión, porque ya que encontramos estructuras que van a estar en contacto pues siempre hueso con hueso, resistiendo una carga, pues obviamente el cartílago debe resistir estas cargas de presión. Encontramos en las imágenes cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago, que fue lo que mencionamos previamente, y vemos esa distribución celular en cada uno de los tejidos. Entonces vemos que está repartido entre el contenido celular y la matriz extracelular. Entonces podemos ver en el cartílago hialino que encontramos los condrocitos y obviamente con esa matriz en donde encontramos las fibras de colágeno. Este cartílago va a estar en zonas donde necesito resistencia, donde necesito flexibilidad, como en la mayoría de las articulaciones que tienen movilidad. Entonces ahí todas las articulaciones que tienen movilidad, como la muñeca, el tobillo, el hombro, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar cartílago hialino, que es el más abundante. El cartílago elástico, dada su contenido de fibras elásticas, como está ahí en el diagrama, entonces le va a permitir una mayor elasticidad, ¿cierto? Y también eso está relacionada con la función. ¿En dónde lo podemos encontrar? En las alas nasales, en el pabellón de la oreja, ¿cierto? En la epiglotis, que es una válvula que permite el paso del aire y de los alimentos aquí, pues en la unión de la vía respiratoria con la digestiva. Entonces son zonas donde necesito que ese cartílago se pueda mover, pueda permitir el movimiento. Y el fibrocartílago, entonces su estructura, podemos ver los condrocitos, pero vemos que las fibras de colágeno están densamente ubicadas, ¿sí? Si vemos el diagrama del fibrocartílago comparado con el hialino, pues vemos una mayor proporción de fibras en el fibrocartílago, de ahí su nombre. ¿En dónde lo vamos a encontrar en mayor abundancia? En lugares donde necesito resistir mucha presión, ¿ok? Zonas como la columna, el disco intervertebral, entonces está hecho de fibrocartílago, o los meniscos también, que están recibiendo toda la carga del peso corporal, entonces ahí encontramos fibrocartílago. Entonces encontramos este cuadrito, ¿cierto? Donde podemos encontrar las diferentes localizaciones de los cartílagos, ¿sí? Y pues vemos la clasificación del colágeno que se encuentra en cada uno de ellos. Entonces, en el hialino y en el elástico vamos a encontrar colágeno tipo 2, pero vemos que en el fibrocartílago hay de tipo 1. El tipo 1, previamente les mencioné que es uno de los que tiene mayor resistencia, por eso ese lo encontramos en el hueso. El fibrocartílago, al ser una estructura que necesita tener resistencia para soportar la presión, de ahí es la razón por la que debe tener colágeno tipo 1. Entonces, vemos aquí la localización, que ya las hemos ido mencionando. El siguiente tejido especializado, entonces, es el hueso. El tejido óseo hace parte del tejido conectivo especializado, ¿sí? Tiene dos partes esenciales. Tiene una parte, una fase inorgánica, que está compuesto por las sales minerales en forma de cristales de hidroxiapatita. Y esta conformación por parte de sales minerales y de cristales lo que le va a dar es rigidez y dureza. Entonces, si vemos un hueso, su característica principal es el duro, ¿cierto? Entonces, el aumento de esa concentración de minerales, ese aumento de concentración de calcio, ¿sí? De estos cristales de hidroxiapatita que se lo tienen que aprender. Cristales de hidroxiapatita, es súper importante. Entonces, eso es lo que le va a dar la rigidez y la dureza. Sin embargo, un hueso no puede ser totalmente rígido, o sea, no puedo asemejarlo como si fuera una barra de metal que es totalmente dura. Porque, ¿qué pasa? En el momento en que yo estoy doblando una barra totalmente rígida, en el momento en que yo empiezo a hacer este movimiento, va a llegar un punto en que la ruptura llega de una, ¿sí? Se pierde la continuidad de toda la estructura de una sola vez. Y nuestros huesos deben tener algún grado de moldeamiento, o sea, que se pueda como doblar un poquito, que permitan una libertad de movimiento.
¿sí? Porque dado que están sometidas a cargas, a movimientos todos los días, no solo cuando caminamos, sino cuando saltamos, cuando nos movemos, hacemos actividades de la vida diaria, entonces siempre están soportando cargas, siempre están envueltas en movimiento y pues no serviría que un hueso sea totalmente pues quebradizo, ¿listo? La otra fase, la otra parte que tienen es una parte orgánica, ¿cierto? Entonces algo que le va a hacer como darle más suavidad al hueso, que no sea como tan rígido. Esa parte de suavidad, ¿sí? Como de maleabilidad, así se conoce la característica, o sea, que se puedan moldear, lo encontramos por medio del colágeno tipo 1, ¿cierto? Y la sustancia fundamental, o sea, otras proteínas que están dentro de la matriz extracelular. ¿Listo? Y esto obviamente le va a dar su característica de elasticidad y flexibilidad. ¿Qué dijimos del colágeno? Que era una proteína que lo que ayudaba era a favorecer la tensión. O sea, que yo lo estire y pueda otra vez volver a su forma original. Entonces, si yo necesito que mi hueso permita que se moldee un poco nada más, entonces esto va a estar dado por el colágeno. Ya sabemos que al ser un tejido conectivo, pues claramente debe estar formado por una parte de fibras, matriz extracelular, y una parte de células. ¿Cuáles son las células del hueso? Entonces, vimos que en el cartílago había un solo tipo de célula que era el condrocito, mientras que en el hueso sí vamos a tener diferentes células. Bueno, entonces vamos a tener los osteoblastos, ¿cierto? Que son las células generadoras de hueso, o sea, que van a producir ese tejido, esa matriz ósea. Producen colágeno tipo 1 y osteocalcina. Entonces ellos son los productores, los que van a realizar la función de secreción que le va a dar la característica propia al tejido. Bueno, los osteoclastos entonces producen ácidos y fosfatasas que son sustancias destinadas a la resorción ósea. O sea, el hueso es un tejido que está metabólicamente activo, o sea, siempre se está renovando. Hay intercambio de calcio, hay intercambio de minerales, ¿sí? Siempre se está renovando. Entonces, al ser un tejido que está bastante activo, pues obviamente yo debo absorber lo viejo y producir nuevo. Entonces, ya dijimos que los osteoblastos producían y los osteoclastos lo que van a hacer es reabsorber, o sea, como degradar todo ese hueso que ya pues está cumpliendo un ciclo de vida, ¿ok? Esa función de los osteoclastos y los osteoblastos es clave dentro de la reparación ósea. Es decir, el hueso se repara bastante bien, a diferencia del cartílago, que el cartílago no se repara muy bien justamente porque no tiene vasos sanguíneos, le hace falta la parte de inervación, entonces esa parte de reparación del cartílago es un poco pobre, por eso es que cuando hay desgaste articular, cuando hay desgaste del cartílago, pues claramente hay que entrar en otro tratamiento y no simplemente esperar a que el cartílago de por sí se regenere, porque eso no va a suceder, de ahí vienen las diferentes técnicas de la medicina, la tecnología y demás para regenerar ese cartílago. Pero el hueso sí se recupera bastante fácil. Digamos que dependiendo de la fractura, yo puedo simplemente tener una enyesada, ¿cierto? O sea, el doctor lo acomoda y lo deja fijo en una posición y ya simplemente se sana. O hay fracturas mucho más complejas que obviamente pues deben tener ya involucrar el uso de tornillos, cirugía, bueno. Pero independientemente de eso, el hueso se sana bastante bien, tomará un tiempo y demás, pero es fácil, es relativamente fácil. Entonces, en el momento en que el hueso se está sanando, si digamos que estos son dos fragmentos de hueso y se están uniendo, van a generar algo que se llama el callo óseo. El callo óseo pues va a ser como una aglomeración de tejido óseo, ¿cierto? Que lo que está formando es tejido óseo nuevo entre esas dos zonas que perdieron conexión. Ese tejido, ese callo óseo es un poquito abultado, no tiene la misma forma del hueso así lisa, ¿cierto? Entonces, para mejorar el contorno del hueso, después llegan los osteoclastos, que son los que pues van a reparar, ¿sí? Los que van a absorber y van a mejorar entonces esa superficie del hueso, ¿vale? Los osteocitos, entonces, son células que conforman el hueso y a su vez son mecanosensoras, o sea que van a sensar, van a transmitir información. ¿Cuál es la diferencia entre un osteoblasto y un osteocito? Que un osteoblasto es una célula que está en producción, una célula que aún no es madura.
El momento en que el osteocito madura, ¿cierto? O sea, que va aumentando como su tiempo de vida, ¿m? Entonces ya cambia su función y ya no está productor de hueso, como está en el cuadrito ahí, sino que lo que va a cambiar es a una función de sensar, o sea, de sentir cómo está la condición del hueso en ese momento. Y lo que van a hacer es también transmitir carga. El hueso como estructura en grande tiene dos partes básicas. Tiene el hueso compacto, que es todo lo que está por fuera del hueso, y tiene el hueso esponjoso, que es lo que está dentro, que simula una esponjita, que lo vemos ahí en la imagen. ¿Ok? Otras partes del hueso también podemos hablar de la epífisis, que es como la parte de arriba del hueso, ¿cierto? La parte de la mitad del hueso hablamos de la diáfisis, y lo que está entre la epífisis y la diáfisis se conoce como metáfisis, que es lo de la mitad. ¿Ok? Entonces esas es como las divisiones que se pueden dar del hueso según la estructura. ¿Qué pasa con el hueso compacto y esponjoso? Que van a cumplir funciones diferentes. El hueso debe ser compacto hacia la parte externa porque ahí es donde está recibiendo los choques, el impacto, la tensión, ¿cierto? Entonces por eso debe ser compacto hacia la parte externa. Hacia la parte interna, entonces encontramos que está más poroso, como una esponja, porque uno está conteniendo dentro de él a la médula ósea. La médula ósea es una estructura corporal que está a cargo de la función de producir células sanguíneas. Entonces, primero está conteniendo la médula ósea. Y segundo, lo que va a hacer es favorecer transmitir las cargas a lo largo del hueso. ¿Cierto? Si yo tuviera un hueso que es totalmente compacto en todas las zonas, me pasaría lo mismo, que sería un hueso que sería muy quebradizo, o sea que a la mínima flexión se rompería. Entonces, el hueso esponjoso dentro del hueso lo que me va a hacer es favorecer transmitir la carga dentro del hueso. Y finalmente, el tejido adiposo, ya pasando desde esa dualidad que les mencioné al principio, que en su texto hablan que está incluido dentro del tejido laxo, pero pues en esta presentación y a mi parecer también es un tejido que está más especializado porque tiene ciertas subdivisiones. Entonces, el tejido adiposo va a ser la principal reserva energética del organismo. ¿Sí? Va a almacenar triglicéridos, que pues son moléculas de grasa que lo que finalmente van a servir para darle energía al cuerpo, ¿okay? A las diferentes funciones metabólicas de la célula. La célula especializada de este tejido es el adipocito, y por eso también eso es como una diferencia grande de por qué no lo incluí en la parte de tejido conectivo propiamente dicho, o hablando pues del laxo. Porque este tiene su propia célula, y si nos damos cuenta, cuando hablamos de los especializados, cada uno tiene su célula especializada. No es una célula genérica como el fibroblasto. Entonces, de ahí que yo lo haya puesto como un tejido especializado. Entonces, la célula se llama el adipocito, y el adipocito va a ser parte de los 2/3 del tejido. O sea, es bastante densa la población de adipocitos. Entonces, esa matriz extracelular que tiene agua, que tiene proteínas y demás, no tanto fibras de colágeno en este caso, pero si tiene las otras proteínas y demás, pues obviamente va a ser solamente 1/3 de la proporción del tejido. Entonces ya vemos que 2/3 de la proporción del tejido corresponden al adipocito. Produce adipoquinas, tejido endocrino. O sea, las adipoquinas lo que van a hacer es favorecer esa unión del tejido adiposo entre sí. Pero además lo que va a hacer es también ser una sustancia proinflamatoria, o sea que favorece la inflamación en el organismo. Y eso lo que va a hacer es como darle esa apariencia inflamada que tiene las personas que padecen de obesidad. Entonces digamos que el tejido adiposo tiene su componente y tiene como la forma visible de ver la estructura, sin embargo está relacionada también con un estado de inflamación justamente por el mismo tejido adiposo que da como esa conformación de inflamación. Y vemos que el tejido adiposo marrón y blanco son las subdivisiones del tejido adiposo. El tejido adiposo marrón
Entonces es un tipo de tejido adiposo que lo que va a hacer es regular el metabolismo y la termogénesis. En animales que hibernan encontramos una mayor proporción de este tipo de tejido adiposo, ya que la función principal es realizar una degradación de esos ácidos grasos que tienen en su interior y por medio de ese metabolismo producir calor. Entonces es la función principal. Tiene alta cantidad de mitocondrias dada esa función que tiene, entonces van a realizar un proceso oxidativo que es la función principal de la mitocondria. Acuérdense que la mitocondria lo que hacía era la respiración celular, ¿cierto? Entonces, por medio de ese proceso de oxidación van a generar calor. Esa es su función principal. Si vemos el dibujo aquí hacia la derecha, entonces el adipocito marrón tiene diferentes vesículas de grasa pequeñas dentro de su citoplasma. Entonces, esas vesículas finalmente llegarán y harán el proceso de oxidación con ayuda de la mitocondria. En el adipocito blanco, entonces vemos que simplemente hay una vesícula de grasa grande que está ocupando la mayoría del citoplasma del adipocito blanco. Esa gran vesícula grasa que se encuentra dentro del citoplasma del adipocito blanco le da su capacidad de almacenamiento de triglicéridos, ¿vale? Triglicéridos son moléculas de grasa que finalmente lo que van a hacer es llegar al punto en que vamos a producir energía por medio del metabolismo celular. Podemos encontrar tejido subcutáneo y visceral que está hecho de tejido adiposo blanco, o sea, la grasa que se encuentra debajo de la dermis hace parte de tejido adiposo blanco, y la visceral, que es la grasa que se encuentra entre los órganos, ¿vale? La grasa visceral ha sido de gran importancia, o sea, ha sido estudiada bastante, ya que se relaciona con enfermedades cardiovasculares y metabólicas. O sea, el aumento de la grasa visceral, de la grasa abdominal, ¿sí? Porque si vemos una persona que tenga un abdomen prominente, no solamente la grasa es la que se encuentra debajo de la piel, sino también la cantidad de grasa que hay dentro de la cavidad abdominal como tal. Entonces, esa grasa que está dentro de la cavidad abdominal puede drenar a las grandes arterias que se encuentran dentro del abdomen y finalmente esos cúmulos de grasa pueden llegar a las diferentes arterias y generar un taponamiento, ¿sí? Esa sería como la consecuencia principal. Entonces, los índices, hay índices donde se mide la cantidad de grasa que hay en la zona abdominal, se mide el perímetro de la zona abdominal y se determina si una persona está en riesgo o no de sufrir una enfermedad cardiovascular o metabólica.